Bueno, yo quiero compartir con ustedes parte de lo que aprendí en una rotación electiva que hice en el Centro de Identidad Sexual de la Universidad de McGill en Canadá, y que me permitió entender por qué es tan importante tener en cuenta el tema de la homofobia en la práctica clínica. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, bueno, quiero contarles un par de historias que a mí personalmente me llamaron mucho la atención estando allá. Pero antes de contar estas historias quiero mencionar un poco el contexto al cual estas personas acudieron pidiendo ayuda. Entonces, el Centro de Identidad Sexual de la Universidad de McGill es un centro que brinda atención en problemas de salud mental sin un contexto estigmatizante, sin un contexto prejuicioso, ¿no? O sea, brinda atención en problemas de salud mental en general enfocado a la población LGTB. Entonces, teniendo de base este contexto, voy a empezar contando la historia primero de Joseph. Joseph era un chico de 24 años que acudió con una historia de cuadros depresivos de larga data, ¿no? Él había tenido antecedentes de intentos suicidas previos y pese a estar en tratamiento farmacológico, pese a haber recibido algunas sesiones psicoterapéuticas, el cuadro no mejoraba. Entonces, él, por referencia de un amigo suyo, también de la comunidad, él es que acude a este centro y, haciendo un poco la historia, un poco conversando con él, es que se llega a la conclusión de que sufría de, bueno, bien llamada homofobia internalizada, ¿no? Tenía un pobre autoconcepto de sí mismo, y eso generaba en él también rechazo de sí mismo y no poder decir abiertamente cuál era su verdadera orientación sexual, ¿no? Y también quizás vemos de manera indirecta la falta de acceso también por parte de los profesionales que previamente lo hayan estado viendo, ¿no? Al no abordar el tema real, o sea, sino tratarlo de una manera muy tangencial, muy superficial, y no abordar el problema real que estaba pasando. Y el siguiente caso que voy a mostrar era el caso de Jeffrey. Jeffrey, bueno, era la historia de Jeffrey. Él es un señor de unos 60 años. Él tenía nunca se había sentido identificado como varón, pero sin embargo, a pesar de eso, él se había casado, tenía su esposa, pero no podía mantener relaciones con ella, no era manejado, digamos, como tenía un problema de impotencia sexual, ¿no? Por razones quizás no muy comprendidas hacia afuera, pero él, al saber de la existencia de ese centro, es que él acude para poder abordar el problema en sí, ¿no? Entonces, lo que pasó con él, conversando un poco, es bueno, él era hijo único, ¿no? La mamá quería que él fuera una niña, y desde niño él era vestido como una mujer. Y leyendo un poco más las referencias, me entero de que la formación de la identidad sexual se da en los 5 primeros años. Entonces, eso quizás un poco me permitió entender más qué era lo que estaba pasando en la historia de Jeffrey. Entonces, él también podemos ver con estas dos historias dos aspectos muy importantes, ¿no? Primero, de que a pesar de estar en una sociedad en la que, digamos, se permite la unión homosexual, una sociedad en la que no hay tanto prejuicio, todavía se presentan este tipo de problemas, y otro que también no hay un abordaje adecuado, ¿no? Por parte del personal de salud. Entonces, me llevó a hacerme la pregunta de cuál era, digamos, el estado de la educación en estos temas en pregrado de medicina, ¿no? Que era básicamente la formación médica. Entonces, lo que encontré fue que sin parte, digamos, esos temas, específicamente en Canadá, son en la etapa preclínica, o sea, antes de tener contacto con los pacientes, de 4 horas en total, ¿no? En la etapa clínica no hay nada de entrenamiento, a diferencia de Estados Unidos, que al menos brindan 2 horas, ¿no? Pero podemos ver que aún así es muy deficiente la cantidad de tiempo que se brinda en estos temas, y también vemos que no hay un
una adecuada integración por parte, en la parte clínica, ¿no? En la práctica misma en sí. Entonces, el siguiente cuadro lo que muestra es, digamos, ok, se enseñan 4 horas, 5 horas en promedio, pero ¿qué temas son los que se consideran? Y se ve que principalmente se toma la orientación sexual, el tema de VIH y el tema de la identidad de género. O sea, digamos, en teoría todos los médicos que egresan saben cómo preguntar cuál es la orientación sexual a los pacientes que acuden a buscarlo, pero vemos de manera indirecta de que eso no está pasando en sí, o sea, por la historia presentada. Y cuando se evaluó, digamos, la percepción de los decanos de por qué es que no había tanta importancia en brindar conocimientos sobre estos temas, uno de ellos, bueno, la mayoría mencionaba que era por falta de tiempo, luego otros mencionaban de que quizás no le daban la importancia necesaria al tema, y eso es a lo que quería ir también con esta presentación, es de que, si bien es cierto, es una sociedad que es menos prejuiciosa, se abordan esos temas en la educación médica, pero no se da la importancia adecuada. Entonces, eso repercute en la salud de la población, como he podido presentar en los primeros ejemplos. Entonces, ya un poco haciendo una comparación con el contexto peruano en sí, cuál es la situación en el Perú. Al hacer una búsqueda en PubMed no encontré artículo alguno que mencionara cuál era la educación en estos temas, y buscando un poco en digamos, por otras referencias, encontré solamente un curso en San Marcos, pero que se impartía en segundo o tercer año. No era un curso que se integraba en la parte clínica en sí. Entonces, eso, juntado a la experiencia propia, o sea, de la facultad misma, me llevó a las siguientes conclusiones: de que no existe un sistema formal de enseñanza y capacitación sobre el cuidado de la salud de pacientes LGTB. Solo se hace mención a la orientación sexual, y cuando se hace mención a la orientación sexual no hay una integración, ¿no? Con la parte clínica se hace de forma fragmentaria y no se imparte tampoco esos cursos de salud sexual de manera universal, o sea, no todas las facultades que tienen este tipo de enseñanza. Si se tocan temas en relación a la población LGTB, eso se hace específicamente con temas relacionados a VIH, ITS, muestran más que nada cuál es la población más afectada en términos estadísticos, sociodemográficos, pero no hay, digamos, una enseñanza que relacione el área social, comunitaria y humana y sus repercusiones en salud en dicha comunidad. Luego, no existen criterios ni escalas para la evaluación quali y quanti de estos del aprendizaje. Eso va muy relacionado al primer ítem, ¿no? Y también la capacitación docente y actualización técnica es muy deficiente en relación a estos temas. Entonces, eso es la situación real desde mi perspectiva de lo que está pasando acá en Perú. Y ya yendo un poco más, digamos, a la importancia de considerar estos temas en enseñanza, o sea, ¿por qué es tan importante considerarlos? Yo creo que es necesario mencionar cuál es, porque según la evidencia ha demostrado el impacto que tiene la homofobia en sí, desde un punto de vista de salud pública, más que nada. Entonces, lo que se sabe hasta ahora es que, como bien sabemos, hay un impacto psicológico negativo, ¿no? Hay mayor prevalencia de depresión, ansiedad, intentos suicidios. Lamentablemente, acá en Perú no hay un estudio que haya evaluado este tema en sí, pero para mostrar un ejemplo, en Estados Unidos, en los jóvenes, digamos, en adolescentes, una de las principales causas de suicidio consumado o de intentos suicidas es justamente por temas relacionados a la orientación sexual. Pero lo que se ha encontrado es que hay una asociación significativa entre experiencias homofóbicas y no uso del preservativo, ¿no? O sea, digamos, que queremos enfocar programas de prevención de ITS y VIH, también es importante tener en cuenta el contexto en el cual estos ocurren. Y eso tiene que ver mucho con una teoría cognitivo-social en el cual, al haber mayor depresión, digamos, hay menos autoeficacia en el uso de preservativo. Eso podría explicar de cierta manera esta situación. Otra era la menor probabilidad de realizarse pruebas diagnósticas. También tiene mucho que ver el estigma y discriminación, digamos, el miedo así identificado como una persona LGTB, una persona gay, que no permite un acceso para tener esas pruebas, para hacer esas pruebas.
pero también era la participación en los programas de prevención, que mucho tiene que ver con lo que mencionaba. Ya digamos a un nivel ya de medios de comunicación, es que por el mismo, la islamofobia, transfobia, genera justamente este tipo de matanzas, asesinatos en la sociedad. O sea, podemos ver algunos casos conocidos que hasta hace poco se han mencionado en las noticias. Y yo creo que una educación en estos temas es importante porque permite justamente tapar algunos tabúes y este abordaje va a tener un impacto, como hemos podido ver, puede tener un impacto en salud pública y también a nivel social, ¿no? Puede mejorar una sociedad más justa, en la cual se tome en cuenta una mejor calidad de vida de las personas en sí. Entonces, un mensaje final que quería mostrar con todo esto que he venido a compartir con ustedes es de que siempre que vean a un paciente en la práctica, no verlo de una manera tanto cuadriculada, sino también ver un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jeffrey, que era un señor que tenía problemas de impotencia sexual, en teoría, pero nadie pensó qué cosa es lo que estaba pasando detrás. Y él tuvo que ir a este centro para poder recién abordar la causa principal del problema. Entonces, como profesionales de la salud, a manera de mejorar la calidad de vida de las personas, si es que queremos hacerlo de verdad, siempre ver un poquito más allá de qué cosa es lo que está pasando. Entonces, con eso, básicamente un llamado a hacer un alto a la homofobia. Creo que, como dice un dicho, la homofobia mata.